estado, han venido para ayudarnos en este proceso. Así es que me alegra darle la bienvenida. Le dejo el micrófono. Préndeme otro micrófono porque posiblemente van a necesitar dos. Y ya saben, hagan sus preguntas y en su momento habrá espacio para las preguntas que ustedes tengan. De esa manera todos somos beneficiados. Así que, licenciado, bien con ustedes. Que Dios les bendiga. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. En blanco. ¿Está? En blanco. Muchas gracias, Pastor García. Como el pastor estaba comentando, mi nombre es Carlos Calderín, mi esposa Jessica Oliva Calderín, del bufete de abogados de inmigración Calderín y Oliva. Es un placer estar con ustedes. Lo que me confunde un poco es por qué tantas personas están al final, al lado donde dice salida. Es como las personas quieren salir corriendo. Pues si no se quieren acercar, yo me voy a acercar a ustedes. Entonces, el tema de hoy es de inmigración. Y sé que muchos de ustedes tienen muchas preguntas de inmigración, muchas dudas. Entonces, aquí la idea es aclarar los rumores y los malentendidos, las preguntas que ustedes tengan. ¿Cuántos de ustedes me han escuchado en la radio, en la Qué Buena o en las otras radios que estoy? Nadie. Usted sí. Y ahí también otra persona. Nadie más ha escuchado. No hay problema. En la radio, como mucha gente sabe, en la 101.9, el programa del martes en la mañana, a las 11 de la mañana. Ahí en el programa, y en otros programas que también tenemos miércoles por internet. Ahora yo me voy a poner. La idea no era para que ustedes se sientan que están fuera del proceso, pero en la radio, en el programa, hablamos de la importancia de la información. Hay que estar informado de su trámite. Muchas veces vemos que la persona dice, apliqué para la residencia, mandé mi dinero al servicio de inmigración, he hecho todo lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? ¿Cómo es el proceso? ¿Puedo arreglar la residencia acá? ¿Tengo que salir del país? ¿Voy a tener que presentar un perdón? ¿Se va a demorar más el proceso? Están llenos de preguntas. Después que iniciaron el trámite, donde sea, por su propia cuenta o por otro lugar, o lo que sea. Ahí hay un problema, porque las dudas se deben de aclarar desde el principio. ¿Qué se va a hacer? Es como la persona que construye la casa. Primero hay que tener un plan. ¿Cómo se va a construir la casa? ¿Va a ser de 5 pisos? ¿Va a ser de 2 pisos? ¿Cómo va a ser la fundación? No vas a empezar a construir el 4.º piso del edificio sin primero tener una fundación, un plan. Vas a tener 4 cuartos, 2 cuartos, va a haber un baño. No vas a construir la casa y decir, se me olvidó, no pusimos el baño. Entonces hay que tener un plan. Entonces parte de eso es la información. Antes de iniciar el trámite es bien importante estar bien informado del caso. Pero no solamente informado del proceso de inmigración, informado del caso que le pertenece a usted. Porque estar informado de cómo su primo, su tío, su amigo, su vecino arregló, no le ayuda a usted si su proceso será diferente. Si su primo arregló dentro de este país en 3 meses
Quizás usted también podría arreglar en 3 meses. Pero quizás por la situación de su caso, su trámite se va a demorar más. Entonces, por eso es importante de estar bien informado de su caso particular con la información correcta y completa. Entonces, parte de eso es la razón que estamos aquí, para hablar de informarse sobre sus temas de migración, los temas en general. Entonces, ha habido, creo que el pastor comentó que hay mucho que se está hablando en noticieros, los políticos y cosas así y todo eso. Entonces, bueno, muchas veces cuando encendemos el noticiero en español, terminamos más frustrados que cuando empezamos el programa, porque nos empiezan a decir cosas que empiezan a asustar. Están pensando en deportar a todos. Esto va a pasar. La policía está empezando en las redadas, se van a llevar todos. Y la gente se empieza a asustar y muchas veces solamente son rumores. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es esta. El año pasado, 1 millón de personas arreglaron su residencia. 1 millón de personas arreglaron su residencia. ¿Y sabes qué? Este año está programado que 1 millón de personas también van a arreglar su residencia. 1 millón de personas. Cada año 1 millón de personas arreglan su residencia. Y ni siquiera estamos incluyendo el número de personas que consiguen un permiso de trabajo bajo varios diferentes programas. El TPS, el DACA, la Visa U, otros trámites que existen. Hay muchas oportunidades para las personas arreglar su situación migratoria. Pero el primer paso es informarse. En mi experiencia de varios años, me he dado cuenta que el peor enemigo del inmigrante, de la persona que quiere inmigrar, que quiere quedarse acá legalmente en el país, no es la policía, no son las leyes, no son los agentes de inmigración. El peor enemigo de la persona que quiere inmigrar legalmente, estar acá legalmente, muchas veces es las personas de nuestra propia comunidad, que hablan nuestro idioma, muchas veces son hispanos también, que por una u otra razón nos quieren dar información falsa, empezar rumores. No apliques, te van a negar. Si metes una aplicación, inmigración va a venir y se lo va a llevar a usted, y sus hijos también, y todo. Entonces asusta, piensa, no voy a hacer nada. Y al revés, aplica, manda su dinero, hace este trámite, porque todo el mundo está arreglando, todo el mundo está recibiendo su permiso de trabajo. Entonces, ¿qué? Se anima. Todos queremos tener esa esperanza, queremos escuchar lo que queremos escuchar. Queremos la buena noticia. Nadie le gusta la mala noticia. Como le he dicho en la radio, cuando yo voy al médico, yo quiero que el médico me diga, estás bien saludable, increíblemente saludable. Nunca he visto a alguien más saludable. Coma lo que quieras. Si quieres hacer ejercicio, hazlo. Y si no, no importa, porque siempre vas a estar saludable. Eso es lo que yo quiero escuchar. Eso es lo que muchos queremos escuchar, la buena noticia. Pero eso no me va a ayudar si el doctor me dice eso y el día de mañana yo muero, entonces no me ayuda. Porque si lo que necesito es que me digan la verdad, que el doctor me diga, ¿sabes qué? Tú estás medio saludable, pero mejor comas mejor. Y si tienes una enfermedad, no tenemos encontrado una enfermedad, hay una medicina que puedes tomar, no te preocupes, que en poco tiempo vas a estar bien. Pero sí tienes que tomar tu medicina. Eso es lo que yo quiero escuchar. Eso es lo que debo de escuchar. La verdad, lo que me va a ayudar a mí. Y lo mismo es en
mundo de inmigración. Es la información que nos va a ayudar. Entonces, como les repito, el peor enemigo es la falsa información que muchas veces existe en nuestras propias comunidades, que nos empujan a hacer lo que no debemos hacer y nos aguantan y no nos dejan hacer lo que debemos hacer, lo que nos va a ayudar. Entonces, en el mundo de migración hay mucho que hablar. La residencia, la ciudadanía, muchos trámites que existen. Entonces, sé que muchos de ustedes tienen preguntas y creo que están llenando los papeles de preguntas. Queremos dejar bastante tiempo para sus preguntas. Pero antes de eso, creo que la abogada Jessica Oliva Calderín iba a hablar sobre el estatus para jóvenes que existe para muchas veces jóvenes que han sido abandonados por padres, muchas veces son huérfanos, otras cosas, que hay un beneficio que Hola, muy buenas. Mi nombre es Jessica Oliva Calderín y básicamente, como estaba diciendo el abogado Carlos, estamos aquí para darles información para que no tengamos problemas después de que quizás las personas caigan en estafas o caigan en engaños. Muchas de las personas aquí están aquí en los Estados Unidos con una meta ya sea de ayudar a su familia, ya sea de superarse, ya sea de una mejor vida para sus hijos, una mejor vida para ellos mismos, ¿verdad? O sea, esa es la realidad de por qué estamos en este país. Todas las personas que somos inmigrantes o todas las personas que somos descendientes de inmigrantes, estamos aquí por buscar un nuevo futuro, quizás una nueva oportunidad, un mejor mañana. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces en esa búsqueda del mejor mañana surgen problemas y eso es lo que tratamos de evitar. Como dice el abogado Carlos, con la información correcta y completa se puede evitar estos problemas. Una de las cosas que quizás muchos de nosotros desconocemos en la comunidad es que hay opciones, que son opciones humanitarias específicamente para evitar los abusos a las personas que no tienen documentos. Porque muchas veces las personas que no tienen documentos caen en abusos como son explotados en su trabajo, por ejemplo, les pagan menos que lo que le deben de pagar. Y la persona como está inmigrante o como está sin papeles, pues dice, no importa, con tal de tener trabajo estoy ok, pero eso no es justo. O muchas veces sufre humillaciones que ningún ser humano se merece, solo por el hecho de no tener papeles. Muchas veces sufren por, vamos a decir, como víctimas de crímenes. Vamos a decir, hay alguien que les esté cuestionando, o que les esté hostigando, o que les esté haciendo algún daño. Y eso tampoco es permitido. O sea, ningún ser humano debe de sentirse atacado o de sentirse victimizado por otra persona. Y pasa tanto en las diferentes comunidades que Migración ya reconoce de que hay esa posibilidad de que una persona pueda caer víctima de un crimen. Muchas veces la persona puede ser víctima de un crimen, pero no lo sabe. Por ejemplo, puede ser víctima de un perseguimiento, de alguien que lo está hostigando. Y la persona piensa de que, bueno, no voy a hacer problemas. Muchos escuchamos esto, no quiero hacer problemas porque no tengo papeles. En este día les tengo que decir de que hay muchas posibilidades para las personas si están sufriendo algún problema. Es mejor hablar, es mejor decírselo a una persona de confianza, a las autoridades, pueden venir con el pastor, pueden ir a la persona que ustedes confíen para que ustedes puedan dar declaración sobre ese crimen, porque hoy en día existe la posibilidad para protección por parte del gobierno a personas, aunque no tengan papeles, para que puedan conseguir lo que se llama una visa U, que es una visa que es porque la persona es víctima de un crimen. Es muy importante, pero lo más esencial de este tipo de visas es que la persona salga a la luz y reporte el crimen.
Es muy, muy esencial de que la persona no tenga miedo en defender sus derechos como ser humano. ¿Okay? Eso es algo que tenemos que tenerlo muy en claro, que la persona, por el hecho de que no tenga documentación en este país, por el hecho de que la persona sea una persona indocumentada, no quiere decir que esa persona tenga menos valor que cualquier otro ser humano. Y eso lo tienen que tener siempre ustedes en la mente. No se sientan menos por ninguna persona, porque están aquí con un propósito, trabajan muy duro y se merecen respeto. Ese es el primer punto. Ahora, cuando la persona es víctima de un crimen y reporta a la policía, entonces esa persona también ayuda en que capturen o en que castiguen a otra persona, al agresor o la agresora. Es muy importante distinguir de que hay varios tipos de crímenes que entran dentro de esta visa U. No necesariamente son para las víctimas de violencia doméstica. También hay esa categoría para las víctimas de violencia doméstica, pero muchas personas piensan que las visa U solamente están reservados para las mujeres víctimas de violencia doméstica, y no es así. La visa U está reservada para cualquier persona que es víctima de crimen, ya sea un robo, ya sea un asalto, o sea, esperemos que nunca tengan que pasar por algo así. Pero si lo pasaron en el pasado, vamos a decir, tengo ejemplos de personas que quizás en otro estado vivían, vamos a decir en California, Chicago, donde sea, y les pasó algo así hace 15 años, por ejemplo, y dicen, no, pues ya me olvidé, yo puse un reporte, pero pues, o sea, ya no pensé que pasó nada. Con tal de que usted haya hecho en algún momento un reporte, eso se puede usar para el día de hoy, no hay fecha límite, eso es lo bueno. Se puede usar para el día de hoy para que la persona pueda recibir beneficios bajo la visa U, no solamente la persona, sino su esposo, esposa, hijos menores de edad. Entonces es muy importante, si alguna vez ustedes han sido victimizados por alguna persona y hicieron un reporte o están siendo victimizados ahora, hagan el reporte, porque eso le puede conducir a una residencia mediante más tarde. Y otro punto que también quiero tocar, la razón por la cual también queremos tocar estos puntos específicos, es porque muchas veces escuchamos, ya sea en la televisión o por otras personas dentro, que la forma de arreglar usualmente es una petición de que alguien, un familiar te pide y esperas el tiempo y vas a recibir la residencia. Eso es lo más general, ¿verdad? Pero lo que yo quiero resaltar el día de hoy son las vías diferentes, que quizás no han escuchado antes sobre estas posibilidades, para que puedan entonces también tener esto en mente por si acaso tengan algún familiar o ustedes mismos puedan estar en estas categorías. Entonces la próxima categoría que quiero hablar, aparte de la visa U, es, como está diciendo el abogado, de los niños que son inmigrantes especiales. Básicamente cualquier persona dentro del estado de Georgia que tenga menos de 18 años, que esté viviendo con su mamá o su papá solamente, o sin mamá o sin papá, que tenemos a veces muchos muchachos que están en una casa foster o que están, quizás puede ser que vivan con un hermano, con un primo, con un tío, pero no están viviendo con su mamá y su papá. Si es así, y el muchacho o la muchacha todavía tiene menos de 18 años, ese muchacho o esa muchacha, por el hecho de ser menor de edad, puede autopedirse con inmigración. Porque el estado de Georgia y también el gobierno federal entiende de que el niño menor o la niña menor tiene que tener la custodia de la mamá o papá. Y si no está con mamá y papá, entonces ese niño puede autopedirse para poder conseguir su residencia. Y eso muchas veces no lo sabemos. O sea, no sabemos que el menor de edad que está en casa puede recibir ese beneficio. Para las mamás solteras, muchas veces tenemos mamás solteras donde por alguna razón los papás del menor ya no están ahí, no están manteniendo al menor, no están respondiendo como debe de ser su obligación de papá. Esas mamás solteras, si el niño o la niña es menor de 18 años, puede autopedirse ese menor para la residencia. En el estado de Georgia, la mayoría de edad para este tipo de casos es de 18 años.
para el estado de Alabama 19, para el estado de Mississippi 21. Entonces, dependiendo de la edad del menor, hay esa posibilidad. Hoy en día se hace mucho de esos casos porque hay muchos niños menores de edad entrando por la frontera, pero no está limitado a estos niños. Cualquier menor de edad que no esté viviendo con mamá y papá y que pueda demostrar de que el papá no lo mantiene o la mamá no lo mantiene, pues ese niño puede autopedirse para una residencia el día de hoy. Entonces es muy importante, esa es otra vía que quizás no saben las personas que pueden alcanzar a ese beneficio. Y el tercer punto que quería tocar es a las personas que tienen quizás una orden de deportación en su historial de migración. Vamos a decir, muchas veces las personas fueron llamados para asistir a una audiencia de corte de inmigración. Y eso puede haber sido con o sin su conocimiento. Puede ser que le mandaron un citatorio a su casa, pero usted se movió de esa dirección y ya no vive ahí. Eso no implica de que el caso no haya procedido sin usted. Entonces es muy importante, si usted en algún momento falló a ir a una corte de inmigración, ver la posibilidad de reabrir su caso. Hay posibilidades si es que la persona puede demostrar que la razón por la cual no asistió a su corte no fue por culpa propia. Entonces tendríamos que ver exactamente qué pasó con esa corte. Y es impredecible porque muchas veces escuchamos en la comunidad el rumor de que después de 10 años todo se borra. Si no se acuerdan de nada más el día de hoy, si se olvidan todo lo que dije yo, si se olvidan todo lo que dijo el abogado, si se olvidan de todo, no se olviden de esto. Nunca se borra. ¿Ok? Nunca se borra. No crean en que ya se borró, no va a salir. No podemos estar pensando en que vamos a ser más listos que vamos a decir, todos los chequeos que tienen ellos en el gobierno hoy en día. Con todo lo que la tecnología que tienen a su disposición, no es posible de que ellos vayan a decir, oh, no lo encontramos. Si ha estado ahí, si usted tuvo un expediente con ellos, eso sale. So, no piensen que se va a borrar y no digan que no hubo un proceso, sabiendo ustedes que quizás sí tuvieron, vamos a decir, que sí tuvieron una cita con inmigración o que el oficial sí los agarró en la frontera o como sea. O sea, no vamos a tratar de mentir o de ocultar porque después se hacen las cosas más difíciles. So, lo mejor es, si es que la persona sabe que tiene algo en su historial o que pueda tener algo en su historial o que pueda haber sido citado a corte, explicar eso directamente al abogado en el momento de hacer la solicitud, antes de meter cualquier documento para poder proteger a la persona. Porque para eso básicamente ustedes estarían visitando a un abogado, para la protección de su caso, para la protección de sus papeles. Nadie más ese día en corte es tu mejor amigo que tu abogado al lado tuyo. Y si esa persona, tú no te sientes confiado o confiada de que va a resolverte, que es la persona que te va a defender, buscar otro. Porque eso es lo que la persona se merece. Cuando usted está ahí siendo representada en corte, la persona que está sentada al lado suyo tiene que ser su mejor defensor. Porque si no, ¿para qué lo tiene? ¿Verdad? Ok, entonces esos son los 3 puntos que quería tocar. Como dijo el abogado Carlos, también queremos escuchar las preguntas de ustedes, porque para esto es esta presentación, para el beneficio de ustedes. Nosotros queremos escuchar qué es básicamente las dudas que tienen. Yo sé que han estado escribiendo en los papelitos, creo que todos ya hicieron sus preguntas y las tenemos aquí, entonces vamos a ir una por una tratando de responder a todas las preguntas que nos estén entregando, así es que pueden pasar para entregarlas. Que lleguen a nosotros.
Tengo entendido que el estado de Georgia ya no está dando licencias a personas con permiso de trabajo, pero solo es el estado de Georgia. ¿Por cuánto tiempo? Okay. La persona que tiene permiso de trabajo en Georgia tiene derecho a una licencia, y eso ha existido y siempre continúa existiendo. Creo que había una propuesta para limitar el número de personas que podían recibir licencias con permiso de trabajo, pero actualmente la ley es que la persona con permiso de trabajo puede sacar licencia. Incluso pues, nuestros clientes no han tenido ningún problema en sacar la licencia, a lo menos por el momento. ¿Alguien más le hace falta? Ok, la segunda pregunta dice, ¿qué posibilidad puedo tener? Tengo 2 hijos nacidos aquí y una tiene 15 años y el otro tiene 13. Soy madre soltera. Si me agarran, ¿será que me deporten porque no tengo licencia? Cuando la persona es detenida por no tener licencia, empieza lo que se llama un proceso de remoción. Muchas veces es la primera cita que la persona tiene con la Corte de Inmigración. Muchas veces es la primera vez que los oficiales de inmigración saben que la persona está presente en el país. Cuando sucede eso, la persona entonces debe de explicar por medio ya sea de un abogado para poder ver qué posibilidades tiene para quedarse en el país. Entonces, dependiendo del historial del caso, puede ser si la persona tiene algún familiar que lo pueda pedir, si la persona puede tener el chance de pedirse en sí misma. Si la persona tiene más de 10 años aquí y hay alguna situación especial e inusual en su casa, puede ser que por medio del tiempo y por medio de esa situación especial, o sea, no solamente es el tiempo, sino también por qué situación especial puede estar pasando los menores de edad en la casa, puede ser que sea elegible para una cancelación de deportación. Pero solamente es 4% de todos los casos que hay en corte, solamente hay un 4% de personas que reciben este beneficio de la cancelación de deportación. Entonces no es nada muy común. Tendría que verdaderamente estudiar el caso y entrevistar a la persona y ver exactamente qué posibilidades hay de acuerdo a si tiene familiares, de acuerdo a qué situación está viviendo en casa, y también podríamos intentar ver qué pasó, qué situación, porque hoy en día es madre soltera, si la persona fue abandonada por el papá de los niños, si hubo violencia doméstica en ese caso, si hubo algún reporte, si hubo alguna otra forma, algún proceso que esa persona puede ser elegible para poder obtener la residencia. La siguiente pregunta dice, soy de Guatemala. En el 2003 apliqué con inmigración como salvadoreña, cuando dieron el TPS en ese país, pero después me lo negaron. ¿Qué tanto afecta eso cuando arregle papeles por medio de mis hijas? Bueno, vamos a lo que estaba diciendo anteriormente. O sea, el problema aquí es haber dicho algo no verdadero a migración. Entonces, aquí la persona dice que es de Guatemala y que se representó como salvadoreña.
Pero en el momento de hacer el TPS, en el momento de recibir un permiso de trabajo, hacer una aplicación, probablemente envió un documento identificándose como persona de ese país. O sea que es muy probable que aparte de esto también la persona haya enviado vamos a decir, un acta de nacimiento a El Salvador. Ahí es donde está la falsedad. Y es muy probable que Inmigración en su expediente tenga ese documento donde cuando mañana más tarde pueda arreglar, pueda hacer una petición por parte de sus hijas, que ese documento va a ser salido a la luz y va a decir que usted presentó un documento falso. Siendo así, no está todo perdido. ¿Okay? Primer paso, yo diría, vamos a pedir el récord de migración. Vamos a pedir su récord de migración para ver exactamente qué es lo que ellos tienen, qué declaraciones por parte de usted ellos tienen en el sistema demostrando que usted les dijo que era de El Salvador. Después de eso, entonces tendríamos que ver la posibilidad, si le dieran un cargo de fraude, porque ese sería el castigo, un cargo de fraude. Si le dieran un cargo de fraude por el hecho de haberse representado de otro país, si la persona es elegible a un perdón. Si la persona es elegible a un perdón, entonces se presenta ese perdón en el momento que se va a hacer la residencia por parte de las hijas, y de esa manera entonces esa falta se le perdonaría. Pero solamente si ellos tienen suficiente evidencia para darle un cargo de fraude, se lo darían. No en todos los casos lo dan, pero sí es importante que ya la próxima vez que usted se presente frente a Inmigración, que diga toda la verdad tal y como es, pero a la vez también que no vaya a perjudicarse más de lo necesario. Por eso es muy importante tener la asesoría de un abogado, ya sea nosotros o cualquier otro abogado, pero vaya con un abogado en este caso específico, porque tienes que decir sí la verdad, pero no perjudicarte más de lo necesario. La pregunta es, ¿qué se puede hacer cuando Inmigración pierde sus papeles? La persona que hace la pregunta dice que su hermano le había pedido a la esposa del hermano y que hace años atrás y todavía no ha arreglado bien porque dicen que no encuentran los papeles. Supongo que la pregunta es, Inmigración no encuentra los papeles de ese trámite. Pues la respuesta es, depende de varias situaciones. Cuando la petición se hizo, hubieran recibido un recibo, un número de caso, y ese número de casos se puede investigar qué ha pasado con ese caso. Hay varias cosas que se pueden hacer. Si es una situación donde no se mandó un recibo, entonces no hay un número de caso. Pero igual se puede chequear si cobraron el cheque o el money order o lo que sea. Dependiendo de las circunstancias, depende de cuál es la vía correcta en un trámite como este. Ok, tengo 2 años y 9 meses como residente. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para hacer la ciudadanía? Y si puedo pedir a mi papá y sobrino para que puedan entrar legal a este país. ¿Me haría ciudadano primero, a luego pedir por ellos, o puedo hacer los dos juntos o a la misma vez? Hay como 5 preguntas, vamos a ir una por una. Okay. Tiene 2 años y 9 meses como residente. Normalmente, si la persona está casada con un ciudadano americano, si se casó la persona con un ciudadano americano y tiene por lo menos ese mismo tiempo casada con un ciudadano americano, entonces esa persona puede ya ser elegible a la ciudadanía. De lo contrario, tendría que esperar 4 años, 9 meses para poder ingresar la documentación. Básicamente 3 años para los que están casados con ciudadano americano y 5 años para los que no están casados con ciudadano americano. Ahora, ¿cuánto
tiempo tengo que esperar para hacer la ciudadanía? Cuando la persona hace la ciudadanía, pues el proceso probablemente para la entrevista lo estamos viendo ahora que es como de 4 a 5 meses. Entonces la persona envía su solicitud, le mandan un recibo, le mandan a hacer huellas digitales, porque la persona tiene que demostrar si ha sido arrestado, si ha tenido algún problema con la policía, si ha tenido algún problema con inmigración, y ellos también van a verificar por su cuenta, mandándole una cita que usted vaya a poner sus huellas digitales para asegurarse que lo que usted dijo en la solicitud y lo que sale en los papeles de ellos es lo mismo. Por eso es muy importante decir todo tanto y como es. Y de ahí entonces ellos le citan para rendir usted la entrevista. Dependiendo del tiempo, usted tiene que hacer la entrevista en inglés. Ahora, muchas personas tienen miedo porque dicen yo no hablo muy bien inglés o realmente no me entra el inglés, no puedo hacerlo, pero todo está en echarle ganas, porque tan pronto usted empiece y se empeñe en aprender esas preguntas que no son tan difíciles, honestamente, ellos no están requiriendo que usted sepa el inglés al 100%. Ellos requieren que usted pueda tener una conversación básica con el oficial. Y muy importante también es estar asesorado en el momento de su entrevista, porque a veces eso hace la diferencia en el trato del oficial con la persona. No debería ser así, pero esa es la realidad. Muchas veces las personas van a la entrevista y dicen, me negaron, quiero ahora que me represente. Vamos nosotros y se dan cuenta la diferencia. Dicen, pero así no me trató la vez pasada, fue muy nice esta vez, ¿qué pasó? Entonces le digo, porque tienen que ellos tener un parámetro, tienen una conducta que ellos seguir. Ya estando el abogado en esa entrevista, tienen que comportarse como debe ser. Si no es así, se puede hacer una queja. Esa es la razón, aparte de cualquier asunto legal que pueda salir en esa entrevista, la razón por tener un representante ahí, para asegurarse que le van a dar un buen chance, por lo menos, para que usted pueda rendir esa entrevista. Para pedir a un sobrino, no hay, hoy en día, como ciudadano americano, no hay una vía directa para pedir a un sobrino. Se pide al hermano o a la hermana, y dentro de esa solicitud, si los sobrinos o las sobrinas son menores de edad, entrarían a calificar bajo esa petición. Pero directamente para un sobrino no hay una petición. Ahora, si el sobrino está aquí, dentro de los Estados Unidos, y no está sin su, está sin su mamá y su papá, y está menor de edad, entonces quizás la vía para el sobrino es la autopetición en vez de la petición por parte de los tíos ciudadanos. Eso se tendría que explorar. Ahora dice, si me hago ciudadano primero, ¿puedo pedirlos a ellos o puedo hacer las dos cosas a la vez? Para poder pedir a hermanos, la persona tiene que ser ciudadano americano. Residentes no pueden pedir a hermanos, es muy importante. Residentes no pueden pedir a hermanos, y también los papás residentes pueden pedir a hijos, ¿ok? Pero los papás residentes pueden pedir a hijos solteros. Muy importante. Por alguna razón, inmigración no deja a los hijos casados ser pedidos por papás residentes. Entonces, siempre y cuando la persona se mantenga soltera, esa petición continúa. Pero el momento que la persona se casa y su papá no se ha hecho ciudadano, ahí es donde viene el problema, porque pierden esa petición. Pero esa sería la respuesta a las 5 preguntas. Esta persona hace 7 preguntas. No, broma. Solo broma. La persona pregunta, mi esposo ya mandó sus papeles del perdón a inmigración. Ya tenemos 3 meses de espera. ¿Cuánto tiempo más es normal esperar una respuesta de inmigración? Okay. Antes de contestar a esa pregunta, le voy a comentar el caso de una pareja. ¿Qué pasó en el caso de él? Esta pareja la señora estaba aplicando para su esposo. No hicieron el trámite con nosotros, hicieron el trámite de otro lugar.
Hicieron el perdón. Se demoró 1 año para recibir una respuesta del perdón. El perdón fue aprobado, perfecto. Pero tuvieron que ir a su entrevista. La entrevista fue en Guatemala. Fue un dolor de cabeza para ellos me cuentan. Porque fueron para allá, fueron a la entrevista, el oficial en la entrevista le empezó a pedir más documentos, mandó más documentos que estaban aquí en este país, tuvieron que pedir otros familiares, mandarles los documentos para allá, para poder presentarlo en la entrevista, para que después la migración mande la respuesta. Al fin, después, pensaban que iban a estar allá en Guatemala 2 semanas, duraron 3 meses. Entonces, regresando para acá, perdieron el vuelo, tuvieron que pagar el doble para regresar en el vuelo. Entonces, la razón que venían a verme es porque había unos documentos originales que presentaron a inmigración y el oficial de inmigración nunca le devolvió los documentos. Entonces, la pareja venía a verme para ver cómo podemos ayudarlos a recuperar esos documentos originales, después de todos los problemas que tuvieron en el trámite. Entonces, yo miré el caso, lo revisé un poco y le pregunté a la pareja, ¿por qué fueron a la entrevista en Guatemala? La respuesta, pues ahí es donde nos mandaron la entrevista. Segunda pregunta, ¿por qué hicieron el perdón? Me miraron, pues, porque así es lo que teníamos que hacer. Yo dije, ¿ustedes sabían que eras elegible a un permiso de trabajo después de 3 meses? Y que en vez de tener que ir hasta Guatemala y presentando el perdón, podías arreglar en Atlanta, a levantarte, ir 1 hora y media a Atlanta a la entrevista y te iban a aprobar ese día. Ibas a aprobar en 6 meses, el trámite se iba a acabar. No sabían eso. Entonces, la situación es esta. Cada caso es diferente. Cada caso. Hay mucha gente que no tienen que presentar un perdón. No tienen que presentar un perdón. Porque califican por la residencia de otra forma y que pueden arreglar acá. La semana pasada estuve en Memphis, una pareja que arregló, una pareja de México que arregló bien fácil en México. El mes que viene voy a ir a Texas, a Houston, Texas, a Texas. Una pareja ahí en Houston va a ir a su entrevista, juntos vamos a ir a la entrevista. Todo ahí bien, estoy seguro de eso. Le van a aprobar el caso a él. Ninguno de estos casos han presentado perdón o que van a presentar perdón. Entonces, para contestar la pregunta, número 1 es asegurarse que necesitas un perdón. Muchos sí necesitan presentar un perdón, otros no. Dependiendo de las circunstancias, si puedes arreglar acá, o es mucho más fácil, no tienes que presentar un perdón. Now, sobre los perdones que se presentan dentro de este país, y esto es algo que muchas veces lo menciono en la radio. Las reglas dan oportunidades a ciertas personas que necesitan presentar un perdón de presentarlo dentro de este país. Si eres un familiar inmediato de un ciudadano americano, o sea, el esposo que es ciudadano americano le está aplicando al esposo, puede hacer el perdón si la persona está dentro de esto. Si está fuera ya del país no puedes presentarlo. O sea, no, el perdón lo puedes presentar acá, pero la persona no puede regresar con ese perdón. Y finalmente, la única razón que se está presentando el perdón es por el hecho de estar acá indocumentado. Entonces, ejemplo, vamos a decir, un señor ciudadano americano le está aplicando a su esposa y presentan el perdón y el perdón es aprobado. Perfecto, vamos a la entrevista. Salen a la entrevista, al oficial
allá en la entrevista, que sea en Ciudad Juárez, México, en Guatemala o lo que sea. El oficial revisa el caso, dice, 10 años de castigo. ¿Cómo 10 años de castigo? Ya presenté el perdón. Pero el perdón que presentaste es por solamente estar acá en los Estados Unidos ilegalmente. Si hay otros problemas en su caso, por el hecho de mala representación, problemas de ciertos delitos que se han cometido, la persona igual tiene problemas en sus trámites. Muy importante que antes de iniciar el trámite, que se informe bien. No, regresando a la pregunta, dice que han esperado 3 meses. ¿Qué tiempo se demora para un perdón provisional recibir respuesta? En nuestra experiencia es alrededor de entre 3 a 6 meses. Es el tiempo que muchas veces se demora en recibir una respuesta. Y si usted ha podido presentar el perdón y que las razones de ser aprobado, y para que el perdón sea aprobado, tienes que comprobar que el familiar va a sufrir impacto extremo si su caso es negado. No es suficiente decir, pues tengo 3 hijos. Mucha gente tiene 3 hijos. Tienes que comprobar que su esposo o su papá va a sufrir impacto extremo si su caso es negado. No, pero yo he estado en este país ya 15 años. Perfecto. Hay que comprobar el impacto extremo que su familiar va a sufrir. ¿Qué pasa si mi esposa me está pidiendo, ella está en una silla de ruedas, no puede trabajar, no puede cocinar, no puede hacer nada, no tiene familia acá, solo yo existo para cuidar a ella? Ella me necesita en todo. Perfecto, pero hay que comprobarlo. El oficial no es malo, no va a adivinar. Si usted no enseña el impacto extremo que su familiar va a sufrir, su caso va a ser negado. No importa el dinero que pagues, no importa el tiempo que esperas, tienes que comprobar el impacto extremo para que su perdón sea aprobado. Próxima pregunta. Ok, tengo aquí 4 preguntas que son similares, entonces vamos a contestarlas todas porque se parecen mucho. Entonces, básicamente la pregunta es, ¿qué pasa si me agarra la policía? Solo tengo permiso de trabajo y me parece que ya no están dando la licencia para la gente que solo tiene permiso de trabajo por 1 año. Ok. Pienso que esta es una pregunta que está saliendo mucho, que es que las personas están yendo a la oficina de las licencias y les están negando la licencia porque solamente traen el permiso de trabajo. Y la persona que está detrás del mostrador desafortunadamente está malinterpretando la ley, porque hoy en día en Georgia sí hay una propuesta para que las personas que solamente tienen permiso de trabajo no se les dé la licencia, pero eso solamente es un proyecto de ley y no ha sido aprobado, no se ha hecho ley, pero sí está pendiente en el estado de Georgia. O sea, es algo que van a decidir todavía si lo van a hacer así o no. La persona detrás del mostrador en la oficina de las licencias está malinterpretando eso y por esa razón quizás les está dando un momento difícil a la persona y no les está otorgando la licencia en ese momento. Entonces, muy importante es, se necesitan 2 identificaciones para poder conseguir la licencia de conducir. Normalmente lo que se les dice a las personas, lo que le decimos nosotros a nuestros clientes es que vayan con 3: el seguro social, el permiso de trabajo y el pasaporte. Teniendo esos 3 documentos, no debe de tener problema para poder recibir la licencia de conducir.
si teniendo esos 3 documentos todavía le están negando el acceso a la licencia de conducir, entonces tienen que asesorarse. Vemos exactamente por qué razón es que hay esa demora o están tratando de denegarlo. Hay posibles casos donde la persona obtuvo licencia, vamos a decir, en algún momento en otro estado. Vamos a decir, por ejemplo, la persona logró conseguir una licencia hace muchos años en el estado de Illinois. Estaba viviendo en Chicago, por ejemplo, y sacó una licencia. Y con esa licencia quizás debió tickets o tuvo un choque o algo pasó ahí. Y la persona se olvidó de eso, se mudó para Georgia, ahora consigue un permiso de trabajo y saca su licencia de Georgia. Eso, aunque haya sido otro estado, va a salir de su récord de licencia. Entonces, eso puede ser otra razón por la cual no le quieran dar la licencia en ese momento. Quizás tenga primero que resolver el otro caso antes de darle la licencia. Pero si es solamente la razón que le dice, no, el permiso de trabajo no es suficiente, eso no es válido. Debería de ser suficiente solamente el permiso de trabajo y el pasaporte, pero muchas veces es el permiso de trabajo, el seguro social y el pasaporte. Entonces, inténtenlo con esos 3 documentos y si no, pues entonces nos puede venir a ver para explicar a nosotros bien a la persona que esté detrás del mostrador cómo es que la ley actualmente está en Georgia. Está quizás en un proyecto, en una propuesta de ser cambiado, pero hoy por hoy todavía sigue siendo válido recibir la licencia con el permiso de trabajo. Ahora, dice, ¿qué pasa si me detiene migración manejando sin licencia? ¿Me pueden llevar? Sí, porque cuando la persona está manejando sin licencia está cometiendo una violación de tráfico. Quiere decir de que está haciendo algo no debido. Entonces es muy importante saber que cada vez que la persona está manejando sin licencia se está exponiendo a una detención. Muchas personas, y esto va a las otras 2 preguntas que dice, fui arrestado, salí con permiso de trabajo, tengo 3 años esperando para una corte de inmigración sobre mi estadía en Estados Unidos y aún no me ponen fecha. Muchas personas fueron arrestadas por no tener licencia, ¿okay? Y entonces los pasaron con el juez de inmigración y les dieron una cita de corte. Se presentaron a su primera cita de corte y le dieron la posibilidad para una aplicación de la cancelación de deportación. Basada en esa aplicación de la cancelación de deportación, le dieron un permiso de trabajo. Entonces la persona feliz dice, tengo un permiso de trabajo. Pero el caso que usted presentó es de cancelación de deportación, no de permiso de trabajo. Entonces el permiso de trabajo es solamente un beneficio que se le da porque usted hizo la otra aplicación. Y esa aplicación de cancelación de deportación, que muchas veces no se le explica al cliente, y eso es lo que el abogado Carlos y yo tenemos muy en claro, de que no queremos hacer una aplicación si no procede con inmigración. Y muchas veces la filosofía de otros abogados no es lo mismo. Entonces le hacen esa solicitud con vamos a decir, con el beneficio de solamente sacar un permiso de trabajo. Pero la realidad es que esa solicitud, al no proceder, les puede traer consecuencias. Porque cuando usted está pidiendo una cancelación de deportación, usted está diciendo que hay algo grave, una situación grave en su familia por la cual usted no puede ser deportado. Normalmente, esas solicitudes son denegadas. No son denegadas de hoy para mañana, sino son denegadas de aquí a 3, 4, 5, 10 años, depende de cuándo le den la próxima cita de corte. Y no hay verdaderamente una fecha exacta de cuándo le van a dar la cita de corte. El año pasado, aquí en Georgia, con todas las solicitudes que se presentaron, solamente 4% de las solicitudes fueron aprobadas. Entonces es un número muy pequeño. Por eso es muy importante, hay personas que me preguntan, abogada, ¿y si yo manejo sin licencia y espero que me agarre la policía mejor? Porque a mi vecino le pasó lo mismo y a él le dieron un permiso de trabajo. O sea, y él está feliz, dice que él va a arreglar porque tiene su permiso. No necesariamente es así. ¿Okay? Y nunca es la mejor opción ser agarrado por inmigración.
Eso, please, ténganlo muy, muy en claro. Nunca es esa una opción para hacer el caso, ¿ok? Pero las personas que tienen permiso de trabajo basado en una cancelación de deportación tienen que asegurarse que puedan presentar un buen caso, o por lo menos un caso suficientemente respaldado para que no les den un cargo de que el caso fue frívolo. Un caso frívolo quiere decir de que la persona entró a papelería de migración, presentó papeles con alegaciones falsas, con exageraciones, y eso es lo que no queremos, que les den un cargo así mañana más tarde, cuando quizás ya tengan un niño que ahora es menor de edad, que si la corte de acá es acá 5 años, quizás su niño ya cumplió los 21 y lo puede pedir, y usted no puede arreglar porque metió un caso de cancelación de deportación y se le denotó que ese caso es frívolo por no tener las pruebas suficientes. Entonces es muy importante, si han metido un caso de cancelación de deportación, asesórense bien que ese caso tenga mérito, porque por el hecho de recibir el permiso de trabajo es solamente, como decir, un puente para recibir algo más, a no ser que sea un permiso de trabajo con un caso especial, como por ejemplo DACA, que solamente es permiso de trabajo, o TPS, que solamente es permiso de trabajo. Pero normalmente el permiso de trabajo es un puente a recibir una residencia, no es un permiso de trabajo solamente. Entonces tienen que tener muy, muy en claro de qué es lo que está pasando en su caso, qué es lo que ustedes han presentado. No solamente es porque la persona que le llenó los papeles presentó esa documentación y usted piensa que ahí dice eso. Usted debe tener siempre una copia de sus documentos. Todo lo que usted presentó a migración, porque al final de cuentas van a decir, lo presentó usted, no lo presentó el abogado, no lo presentó el notario, no lo presentó el que te hace los papeles, lo presentaste tú. Entonces tú tienes que tener una idea exactamente de qué es lo que se metió en inmigración y cómo está yendo tu caso. Porque eso es lo que muchas personas también cuando llegan a la oficina dicen, pues yo metí documentación hace 2, 3 años o hace 15 años, ok, ¿y en dónde está el proceso ahora o cómo? No sé. Yo nada más sé que yo voy y le pago al abogado o le pago al notario y él me hace permiso de trabajo. No es así. Tienes que saber qué es lo que estás metiendo en inmigración y si la persona es una persona honesta te va a dar una copia del trámite que está haciendo. Próxima pregunta tiene que ver con el DAPA. Quieren saber qué pasó, qué ha pasado, qué va a pasar con DAPA. DAPA es acción deferida por los padres de residentes y ciudadanos americanos. Seguramente muchos de ustedes han escuchado eso. Se anunció hace año y medio. También se conoce como la acción ejecutiva. Y la idea del programa es para darle permiso de trabajo a 4 millones de personas que son padres de residentes y ciudadanos americanos, que han estado acá mínimo desde el 2010 hasta el presente y tienen un récord medio limpio. Pero ese programa se ha suspendido, como muchas personas saben. Las cortes están determinando si esa medida es legal o no. La primera corte dijo no. La segunda corte dijo no. Y ahora está en la última corte, que es la Corte Suprema. La Corte Suprema ha determinado que va a escuchar el caso. Escuchar argumentos en abril. Y van a tomar una decisión en junio. A ver si las reglas lo pueden implementar. Si determinan si se puede implementar, se espera que quizás un par de meses después lo implementen. Tengan mucho cuidado, porque ha habido muchos rumores y van a continuar escuchando muchos rumores que digan en junio ya se implementa la regla. ¿Por qué van a escuchar esos rumores? Por personas que quieren estafar. Aplica ya para su permiso de trabajo de junio. No esperes hasta después porque tienes que guardar su espacio ahora. Págame ya. Esos son los rumores que van a escuchar. Eso es pura mentira. Nadie sabe si lo van a implementar. Todavía ni siquiera se han hecho los argumentos a favor o en contra.
nadie sabe si lo van a implementar. Pero tengan mucho cuidado, no le pagues a nadie por el programa de DAPA porque todavía no lo han implementado. Encima de eso, la decisión se iba a tomar por los 9 jueces en la Corte Suprema. Pero ¿qué pasó la semana pasada, el sábado de la semana pasada? Uno de ellos se murió. O sea, ahora son 8. Entonces, ¿cómo eso va a afectar? Pues he escuchado gente decir, perfecto, ahora aumenta la posibilidad y es garantizado que van a implementar esa regla. No es cierto. Puede ayudar, puede ser que no le el hecho que esta persona ya no está. Hay diferentes argumentos. Hay posibilidad que lo implementen por el hecho que ahora son 8 jueces, pero también es posible que no. ¿Por qué? Porque cuando hay 9, siempre hay una mayoría. Una persona puede votar en contra, 8 a favor. O 4 en contra, 5 a favor. O 5 en contra y 4 a favor. Pero siempre hay una decisión. Pero ¿qué pasa si 4 dicen a favor y 4 en contra? Empate. Y en la Corte Suprema no es como en el fútbol, que con penales. No hay penales en la Corte Suprema. Entonces, cuando es empatado, ¿qué ocurre? No se hace. Se toma la decisión de la Corte de abajo. Entonces, no les voy a decir que DAPA no lo van a implementar. Puede ser que sí, pero yo no sé. Nadie sabe. Entonces, hay que esperar hasta la decisión en junio que va a ocurrir con DACA. Y a la misma vez hay el programa de DACA. DACA que existe para los jóvenes, supuestamente los jóvenes entraron antes de los 16 años. También se había anunciado una expansión de ese programa. Actualmente para ser elegible, uno de los requisitos es que naciste después del 15 de junio del 81. Pero ¿qué pasa si cumples con todos los requisitos? Pero naciste en el 75 en vez del 81. Actualmente no calificas para DACA. No puedes conseguir el permiso de trabajo bajo DACA. Pero bajo la misma decisión de la Corte Suprema es la expansión de DACA. Y si implementan la expansión de DACA, podría beneficiar otros par de millones de personas. Entonces, el mensaje es, aún no le pagues a nadie para el trámite de DAPA, porque no se sabe si lo van a implementar. Lo que sí puedes hacer, lo que muchas veces debes de hacer, es si hay maneras de prepararse por la posibilidad, por los documentos necesarios, comprobar su presencia en este país. Muchas personas que hemos visto, clientes nuestros, que podrían ser elegibles. Y a esas personas muchas veces le estamos dando el consejo de cómo pueden prepararse. Lo que no deben de hacer es pagarle a alguien para un supuesto trámite que no sabemos si lo van a implementar, sí o no. Si lo implementan, perfecto. Entonces sí se deben de preparar, sí deben de aplicar lo antes posible para esa medida. Pero si no lo implementan, saber que no has gastado su dinero en un trámite que no existe. Ahora tengo 3 preguntas que se parecen, vamos a hacer las 3, y parece que es cuando las personas han sido detenidas por quizás algunos errores que cometieron. Entonces, primera, dice, mi cuñado fue deportado a El Salvador después que estuvo en la cárcel por 12 meses. Tiene el chance de regresar a los Estados Unidos legalmente y tiene hijos aquí en este país. Depende de la situación de la persona, porque cuando la persona ha estado en cárcel por 12 meses,
eso se sobreentiende que la persona tuvo una felonía en este país. O sea, quiere decir de que cumplió cárcel por un delito que es un poquito más serio, dependiendo de qué tipo de delito es. Si fue un delito de violencia doméstica, violencia contra otra persona, eso dificulta mucho la posibilidad de la persona que pueda ingresar a este país legalmente. Si tiene hijos aquí, los hijos quizás en un futuro le van a poder hacer la petición, pero tendríamos que ver primeramente qué clase de delito cometió o qué clase de delito fue que le encontraron culpable para ver exactamente si es que hay una posibilidad. Pero por lo general, si es una felonía de violencia, es muy difícil para que la persona pueda ingresar al país legalmente. Tendría que ver la posibilidad de poder conseguir un perdón para que le permita volver a ingresar al país. Y para poder conseguir ese perdón, primero tiene que haber una petición aprobada y una elegibilidad de la persona que está siendo pedida. Por ejemplo, si sus hijos ahorita son menores de edad y esa es la única posibilidad que la persona puede ser pedido por un familiar, entonces tendría que esperar que los niños sean mayores de edad, y en este caso para pedir a un padre mayor de edad, ciudadano, tiene que tener 21 años. Y eso, los niños tendrían que tener 21 años para poder pedir al papá. Y solamente no es eso, sino también tendríamos que ver si por el tipo de delito que cometió, que estuvo detenido por 12 meses, si le van a dar el chance de poder presentar un perdón. Dice, ¿qué se puede hacer cuando estás detenido y tienes 4 DUIs? ¿Y qué posibilidades hay para quedarse en este país? Pues como dicen que los abogados les gusta hablar, ¿verdad? Ya cortamos la batería. Ok, pues bueno, lo bueno que tienen más micrófonos. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando estás detenido y tienes 4 DUIs? Pues la respuesta más clara, creo que todos le podemos dar a esa persona, y no quiero saber quién es, pero la persona es, no tengas un 5º DUI, porque ya tienes 4, ¿right? No debiste tener ni 4, pero bueno, ok, ya, tienes 4. Tienes 4 DUIs. Depende de la posibilidad para arreglar, depende mucho de cuándo fueron estos DUIs. ¿Cuánto tiempo pasó? Si fue algo que pasó hace mucho tiempo, cuando eras menor de edad, o cuando quizás la situación ahora te has rehabilitado y ya no tienes un problema de alcohol, entonces eso va muy a favor del caso. Si el DUI fue la semana pasada, entonces tenemos otra serie de situación, porque quiere decir de que entonces todavía el problema persiste y puede causar un peligro a la persona, o sea, la persona puede causar un peligro al país. Y ese es el problema, porque recuérdate que cuando la persona maneja bajo la influencia del alcohol, el problema no es solo de que la persona pueda chocar, puede también matar a alguien, puede también matar a sí mismo. Entonces, se ha visto casos donde buenas personas, por tomar una mala decisión en minutos, puede cambiar su vida de una forma tan fea, y se ve con ese remordimiento de por vida porque le hizo daño a otras personas. Entonces, tenemos que verdaderamente tomar conciencia de la conducta que estamos llevando en este país. Pero teniendo los 4 DUIs, ¿es posible todavía que la persona arregle? Sí es posible. Sí es posible, siempre y cuando pueda demostrar que aparte de esos DUIs, la persona es una persona de bien. Entonces, como cualquier cosa bajo la ley, haz de cuenta que es una balanza grande, ¿verdad? Que en un lado están los 4 DUIs y tienen un peso. Lo demás, para el otro lado de contrabalancear la balanza, tiene que tener más peso que esos 4 DUIs. Entonces, después de esos DUIs, ¿qué pasó con tu vida? Te casaste,
eres un buen padre, eres un buen cristiano, eres un buen trabajador, estás ayudando a tu comunidad, te estás portando bien. Entonces ya eso va a tener más peso que esos 4 DUIs que pasaron hace años. Pero es algo que se tiene que verdaderamente argumentar con inmigración. O sea, que el caso no es quizás tan simple como decir, ok, tengo 4 DUIs, estoy descartado. No es así, pero también no es tan simple como decir, tengo 4 DUIs y me lo van a perdonar y no va a haber problema. Entonces es un caso que realmente se tiene que estudiar bien y poner todo lo positivo de la persona y contrabalancear eso con esos 4 DUIs. Pero el mejor consejo es dejar esos 4 DUIs que sea lo único malo en tu expediente. Que no sea 5 DUIs, que no sea 6 DUIs, porque cada vez que la persona tiene un DUI, se expone a una detención y se expone a una deportación. ¿Qué necesito para recuperar la licencia de conducir suspendida y cómo puedo averiguar acerca de un ticket no pagado? Pues si la persona tiene una licencia de conducir suspendida, tendría que ver primeramente en qué estado es. Si es en el estado de Georgia, eso es algo que se puede ver fácilmente pidiendo su récord de licencia en el departamento de licencias. Eso es muy fácil y ahí le dicen si la licencia está activa o si la licencia está suspendida. Si fue en otro estado, igual se puede hacer una llamada o se puede mandar documentación pidiendo el estatus de esa persona si está suspendida y qué se tiene que hacer para volver a reactivar esa licencia. Para averiguar sobre un ticket no pagado es lo mismo. Ahora, es muy importante que la persona averigüe, ya sea que la licencia esté suspendida o que sus tickets no están pagados, que sepa, o sea, que pueda averiguar eso lo antes posible. Porque cuando la persona cuando tiene un ticket no pagado, muchas veces eso se vuelve en un delito menor de tráfico, pero igual es un delito menor, donde la persona puede ser buscada por la policía. Entonces no queremos que, por decir, haz de cuenta que es como una bolita de nieve que si la sigue rodando, se vuelve a hacer más grande innecesariamente. Si tú sabes, porque nadie conoce mejor tu caso que uno mismo, si tú sabes que tu licencia está suspendida y si tú sabes que no has pagado un ticket o si tú sabes que debes en algún otro condado algo, es mejor enfrentarlo porque poniéndonos las vendas en los ojos no estamos ayudándonos a nosotros mismos y más que todo es si tienes familia, si eres jefe de familia, si eres mamá, o sea, más que todo el sufrimiento va a ser para tus hijos. Si algo pasa y tú por no haber arreglado algo en su momento, que lo más sencillo es enfrentar las cosas para ver qué es lo que puedes hacer para arreglarlo. Si algo se puede hacer, si se puede arreglar, si se puede pagar una multa, si se tiene que hacer una presentación en corte, lo que sea, pero ya también para quitarse ese dolor de cabeza encima. Eso, mi consejo es averiguar, es muy fácil averiguar, se puede hacer con una llamada o con una carta para poder ver si la licencia está suspendida o si el ticket no ha sido pagado. Ok. Aquí tengo 3 preguntas que son bien diferentes. Entonces, vamos a ver. El primero tiene que ver con la residencia por parte de trabajo. Muchas veces hablamos de la residencia por parte de familia. Mi esposo me pide a mí, mi hermano me pide a mí, mi hijo me está pidiendo. Pero también existe la residencia por parte de trabajo. También existen las visas de trabajo, para profesionales, para no profesionales. Entonces, también existe esa rama de ley de inmigración. Entonces, la pregunta tiene que ver con, es una pregunta que he recibido bastante. La persona trabaja para un americano. El americano dice, yo te voy a ayudar. Vamos a conseguirte los papeles. Perfecto. Eso es lo que las personas quieren escuchar. Que alguien te quiera ayudar. Su patrón lo quiere ayudar, vamos a hacer lo que sea necesario para ayudarte a ti conseguirte los papeles para tu esposa y tus hijitos, para que no tengan que estar preocupados de la ley
de la policía ya estén bien en este país y para que puedas continuar trabajando para mí y saber que no te van a deportar. Perfecto, qué bueno. Esa es la buena noticia. La mala noticia es esta, que la mayoría de los americanos no saben de las leyes de inmigración. No lo saben. Asumen, pues si estás indocumentado es porque quieres estar indocumentado. Mucha gente ha preguntado, pero yo no entiendo por qué tanta gente indocumentada, por qué no han aplicado para la ciudadanía todavía. ¿Por qué? No entiendo. Entonces, le tengo que explicar, no es tan fácil como crees. Y cuando se explica, muchas veces dice, wow, qué difícil es ser una persona indocumentada. Lógico. ¿Sabes qué? Debería haber un cambio en las leyes. Obviamente, reforma migratoria, necesidad. Entonces, que la persona diga, yo te quiero ayudar, es muy bueno, pero te diga eso. Pero también es poder ayudar. Entonces, muchas veces veo en la oficina la persona de México o de Guatemala, lo que sea, que viene con su patrón. El trabajador habla muy poco de inglés, 3 palabras quizás. Y el patrón no habla nada de español. Solo me dice, Julio es mi mejor trabajador. Entonces, y es cierto, Julio, o Juan, o Miguel, o Carlos, lo que sea, es su mejor trabajador. ¿Por qué? Porque es una persona responsable, honesta. Tiene que trabajar mañana, trabaja. Y va a trabajar. Y si no va a ir a trabajar, tiene que haber una emergencia. Está enfermo, su niño está enfermo. Pero aparte de eso, es una persona responsable. Y en un negocio, cuando la persona tiene un negocio, tiene que poder confiar en sus trabajadores. Entonces, cuando tienes buen trabajador, eso es oro. Es como oro, tener oro. Entonces, quieren ayudarte, pero muchas veces no te pueden ayudar. En ciertos casos sí. Y son casos que muchas veces tramito por parte del trabajo. Pero en otros casos no es posible. Entonces, en el caso de cuando el patrón dice, yo te quiero ayudar, el primer paso, que siempre es el mismo paso, que sea por trámite de familia, o que sea asilo político, que sea TPS o la visa U o cualquier cosa, el primer paso siempre es informarse. Informarse por parte de personas que te van a ser honestos, que van a ser darte la información correcta y completa. Muchas veces vienen a la oficina, presentamos, le explicamos el proceso y todo eso que se tiene que hacer, si es posible en ese caso particular, y empiezan el trámite. Pero hay otros casos también que he visto, donde lastimamente por el pasado de la persona que quiere arreglar, no es elegible. O podría ser elegible si se presenta un perdón o lo que sea. O sea, que el trámite no es tan fácil. Entonces, a lo menos están informados cómo es el trámite cuando vienen a consultar y reciben información sobre su caso. En conclusión, si es posible arreglar por parte de trabajo, lastimamente no todo el mundo califica. Depende del caso. Ok, próxima pregunta. Tiene que ver con la persona que quiere aplicar, que es ciudadano americano y que quiere aplicar a familiares en otro país. Que sea en este caso es una hermana que está en Guatemala que tiene hijos. Quiere saber si el ciudadano americano puede pedir a la hermana y los hijos. La respuesta es sí. Como Jessica estaba comentando, ese lazo familiar es reconocido por inmigración. Y también los hijos entran en la aplicación mientras que tengan menos de 21 años de edad. No necesariamente a la fecha de aplicar, es la fecha de arreglar. Entonces, ejemplo, si el trámite se demora 5 años y el muchacho tiene 18 años, pasando los 5 años ya tiene 23, quedó fuera de la aplicación.
So, la respuesta, si los niños de la hermana pueden entrar en la misma aplicación, sí, mientras que tengan menos de 21 años a la fecha de arreglar la residencia. Ok, y la última de las 3 preguntas tiene que ver con la situación que la persona obtuvo permiso de trabajo porque el papá aplicó para asilo político en los 90. La persona perdió su permiso de trabajo y el papá también. ¿Por qué? Porque el papá perdió el caso de asilo político. Entonces, la pregunta, si la persona tiene la oportunidad ahora de arreglar su residencia o un permiso de trabajo, la respuesta depende. Depende de las circunstancias, depende si tiene oportunidad de arreglar por parte de familia o por parte de trabajo. Depende si es elegible para DACA. Muchas veces las personas me dicen, digo, ¿por qué no has aplicado para DACA? Pues yo nunca fui a la escuela. No importa, nunca es muy tarde. Puedes matricularte. Mucha gente no sabe eso. Dice, pues, yo llegué acá de Guatemala a los 14 años y empecé a trabajar. Y tengo prueba de todos estos años que he estado acá, pero nunca fui a la escuela. Pueden matricularse en unas clases de estudio de adultos y mientras que cumplan con los otros requisitos de DACA, pueden obtener un permiso de trabajo. Y actualmente es de 2 años. Es posible que lo extiendan a 3 años, pero por el momento es un permiso de 2 años que se puede continuar renovando. Otra pregunta que mucha gente tiene es, ¿qué han escuchado? ¿Qué pasa cuando entre un nuevo presidente? Porque por ley el próximo año vamos a tener un nuevo presidente. Republicano o demócrata va a haber un nuevo presidente. Pero hay gente que dice, no sé si debo aplicar para DACA porque he escuchado que el nuevo presidente va a quitar los permisos de trabajo de DACA. Pues eso es un poco difícil de creer porque número 1, no sabemos quién va a ser el próximo presidente. No lo sabemos. 2, palabras no cuentan si no hay acción. Entonces, si alguien te dice sí y después hace otra cosa, lo que cuenta no es las palabras, es la acción. Entonces, si el candidato dice, si yo soy presidente, yo voy a quitar los permisos de trabajo de los que tienen DACA. Número 1, no es posible hacerlo. Los que ya tienen permiso de trabajo no le pueden quitar el permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque nadie les regaló el permiso de trabajo. El gobierno no te lo da gratis. Usted paga para que tramiten el trámite y ellos te mandan el permiso. Si su permiso es de 2 años, de 3 años, ese permiso es válido hasta que se expire, independiente quién es el presidente, independiente quién está en el Congreso o que ellos decidan. Entonces, un nuevo presidente lo que puede hacer es cancelar el programa. Ya no vamos a aceptar casos nuevos. Eso es posible. Pero el que ya tiene el permiso de trabajo está protegido y no le van a quitar ese permiso de trabajo. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Debo esperar a un nuevo presidente entonces aplicar para DACA? No. Si eres elegible, aplicar ahora. Porque es posible hasta que puedas renovarlo en el futuro. Puede ser. Pero sí, los que van a quedar fuera, podrían quedarse fuera, son los que pensaron de aplicar, lo tomaron en cuenta, estaban pensando, lo consultaron con la almohada, de quizás aplicar, considerarlo algún día y no lo hicieron. Entonces, si ustedes pueden ser elegibles, informarse, prepararse y aplicar. Tengo 2 preguntas similares. Dice, yo fui deportada hace 16 años. Ahora en agosto de 2015 hubo una ley para personas que han sufrido violencia doméstica en mi país.
Eso es cierto, puedo arreglar. Y la otra dice, soy mexicana y vine a este país en el año 2000 huyendo de la violencia doméstica que sufrí por 5 años en mi país. Ahora estoy casada, tengo 2 niños, pero tengo miedo de regresar a mi país, pues mi familia y yo corremos peligro. ¿Hay algo que se pueda hacer? Porque nunca hice un reporte. Ok, entonces, lo que sí es importante es saber la historia de la trayectoria que pasó con estos casos de violencia doméstica aquí en las leyes de migración de este país. En el año 95 se presentó un caso de asilo, el primer caso de asilo de esta forma, que era por base de violencia doméstica de una muchacha de Guatemala, de nombre Rodi Alvarado. Un caso muy famoso porque esta muchacha estaba casada con un soldado de Guatemala cuando en aquel tiempo de la guerra civil. Y este soldado tenía mucho poder, no solamente en el sitio donde ellos vivían, en el departamento donde ellos vivían, sino por todo Guatemala. Entonces, ¿qué pasó? Pues él abusaba de la señora y de sus 2 hijos. No solamente físicamente, sino verbalmente. Muchos reportes, muchas denuncias, muchas idas a corte y nada porque el señor era un soldado. La señora se huyó con sus hijos a diferentes departamentos de Guatemala y el señor, por sus influencias, siempre la encontraba y le daba golpes hasta desfigurarlas cada vez más. Hasta el momento de que ella lo único que vio como solución es dejar a sus hijos escondidos con familiares y huir a los Estados Unidos. En el año 1995, con todas esas pruebas, esta señora Rodi Alvarado hace su aplicación de asilo en este país. Y básicamente las cortes no sabían qué hacer con ella, porque tenía muchas pruebas, pero verdaderamente el caso, la violencia ocurrió en su país, entonces no era un crimen que sucedió en los Estados Unidos. Entonces no sabían cómo poder protegerla porque no sabían si la categoría de una señora que no puede salirse de ese matrimonio es algo que se pueda usar para un caso de asilo. Ese caso duró desde 1995 hasta el 2005, cuando finalmente le dieron la aprobación del caso a la señora. Entonces, del 95 al 2005. ¿Qué pasó el día después? El día después de que ella ganó ese caso en corte, donde salió en la televisión, donde lloró, donde todos estaban felices, fue que Inmigración apeló el caso y dijo que ese caso no debió de ser otorgado. Y tomó 4 años más, hasta el 2009, para que la corte le diera el fallo a favor de ella. Entonces, finalmente, el día de hoy, por esa señora y por todo lo que tuvo que pasar, tenemos el chance de ofrecer a las personas que son víctimas de violencia doméstica una oportunidad de pedir asilo en este país, siempre y cuando puedan demostrar de que intentaron protegerse, de que hicieron alguna denuncia, de que hicieron algún reporte, o de que de alguna manera pueden comprobar que hubo esa violencia doméstica en su país. Y no es algo seguro todavía porque hay muchos cambios que han pasado del 2009 hasta ahora, el 2016. Pero si la persona puede comprobar de que no tenía otra opción en su país más que huir y venir para acá, para los Estados Unidos, y puede tener una historia creíble, es algo que se puede presentar a inmigración, pero no en todos los casos hay esa posibilidad. Porque se tiene que demostrar que dentro de todo el país no tuvo otro remedio que venir para acá, como en el caso de esta señora Alvarado. Porque en el caso de ella, el esposo tenía influencias a nivel nacional, de que la policía la podía ubicar, el juez la podía ubicar, todos básicamente hacían la ayuda a él, o sea, le ayudaban a él a decirle dónde estaba su esposa por el hecho de que culturalmente para esas personas decían que era problema entre marido y mujer. Entonces, por esa razón, tenemos que tener mucho cuidado en presentar una aplicación de asilo sin tener mucha evidencia, porque si no tenemos suficiente evidencia para poder apoyar a un caso,
en la misma situación que estamos hablando con la cancelación de deportación anteriormente puede suceder. Quiere decir de que ese caso se puede encontrar como un caso frívolo. Y cuando la persona presenta un caso frívolo con inmigración y ese caso no procede, pierde la oportunidad de presentar un caso válido en un futuro. Tengo más preguntas acá. La primera pregunta tiene que ver con a qué edad tiene que tener el hijo para que pueda, en las palabras de la pregunta, ayudar para arreglar la residencia. ¿A qué edad el hijo tiene que tener para ayudar al padre a arreglar la residencia? Okay. Primeramente, la petición familiar por parte de hijo, el hijo tiene que tener mayor de 21, a lo menos 21 años de edad, para poder meter la petición familiar para la mamá o el papá. Eso es primero. 2. Aunque tengas una petición familiar hecha, no significa que la persona es elegible a la residencia. Muy importante entender eso. Aunque tengas la petición aprobada, mi hijo que tiene 22 años me metió la petición, recibí la aprobación del caso, perfecto, me emocioné. Eso no importa. El próximo paso es la aplicación de residencia. Si usted no es elegible a la residencia, no le van a dar la residencia. Para muchas personas, como les comenté, pueden presentar el perdón acá, ir a su entrevista en Atlanta o en Memphis, si viven en Tennessee. Pero para otras personas tienen que presentar un perdón. Ese perdón, en muchos casos, se tiene que presentar al momento de salir del país. Y no pueden regresar por 10 años si el perdón no es aprobado. Para otras personas pueden presentar el perdón mientras que se quedan acá. Pero eso es si eres elegible a presentar el perdón acá. Entonces, muy importante informarse sobre el caso. Aunque sí, es cierto, el hijo que tenga 21 años puede meter la petición. Y usted puede arreglar bajo esa petición si es elegible a la residencia. Próxima pregunta. La persona tiene 2 hermanos. Que uno de los hermanos entró menor de edad a este país, pero ahora es mayor de edad. La persona quiere saber qué se puede hacer con él. Desde el punto de vista de inmigración, tenemos que ver si él es elegible a algún beneficio. Si él es elegible a, por decir, DACA. Aunque es mayor de edad, entró a menor de edad, puede ser que él sea elegible para el permiso de trabajo bajo DACA. Quizás hay una petición pendiente por parte de un familiar que él podría calificar. Quizás tiene un familiar que lo puede pedir ahora. O no fue pedido jamás, pero él califica bajo otra aplicación que él arreglaba como lo que se llama un beneficiario derivado de una petición ya aprobada. Eso depende de diferentes factores. Ahora, esta persona tiene otro hermano. Y esa persona supuestamente salió bajo fianza. Supongo que salió bajo fianza porque está en problemas con la Corte de Inmigración o lo que sea. Entonces, ¿qué se puede hacer en el caso de esta persona? Pues hay que ver por qué está en proceso de deportación. Y qué posibilidades, y si tiene las mismas posibilidades que el hermano, aunque la persona esté en proceso de deportación, igual podría ser elegible para DACA. Otra cosa, aunque la persona tenga orden de deportación, también podría ser elegible para el permiso de trabajo de DACA. Eso depende de las circunstancias. Ok, y última pregunta de las 3 que tengo acá. La persona entró a los 16 años de edad, pero ahora tiene 24. Quiere saber si es elegible a un permiso de trabajo o residencia. Pues sabemos
De entrada, que la persona que entró a los 16 años ya no es elegible al programa de DACA, porque para DACA tienes que comprobar que entraste antes de los 16. Si la persona aplica para DACA, un permiso de trabajo bajo el DACA, inmigración va a aceptar su dinero. Van a aceptar su dinero. Con mucho gusto toman su dinero. 465, muchas gracias. Te van a mandar un recibo del caso, que se va a emocionar. Y encima lo van a llamar para las huellas. Mucha gente piensa, me llamaron por las huellas, a tomar mis huellas. Eso es buena noticia, me van a aprobar. Seguramente me van a aprobar. No es cierto. Porque usted pagó por las huellas. Porque en el trámite de DACA, de los $465 que usted paga, $85 es por las huellas. Usted está pagando para que usted vaya a sus huellas. Y eso es lo mismo en muchos de los trámites. Mucha gente piensa, si me llaman para las huellas, me van a aprobar. En ese caso, si la persona no es elegible, van a tomar su dinero, van a llamarlo para sus huellas y después le van a negar el caso. Tengan mucho cuidado solamente aplicar si usted es elegible. Esta pregunta me gusta mucho porque empieza solamente con dos palabras que dice arriba, 2 hijos. Así. Dice, no sé qué pasó, junio del 95, llamado todo y me dicen que perdieron la carta de sostenimiento. Yo soy ciudadano, ¿qué puedo hacer? Si usted hizo una petición y esa petición se hizo en el año 95 y ellos dicen que algo se perdió o que algo no recibieron o quizás hay alguna situación ahí donde se pueda todavía meter la documentación hoy en día, eso es algo que se le tiene que dar seguimiento, más que todo por las fechas de prioridad, porque muchos casos son bien antiguos que hoy en día ya se están procesando. Entonces, si ese caso fue en 95, dependiendo de qué categoría fue, puede ser que ya hoy en día esté a punto de ser procesado o que ya haya llegado la fecha de ser procesado. Entonces, es un proceso relativamente fácil de hacer el pedido de su récord con inmigración, si usted es el peticionario o usted es el beneficiario, para que puedan entonces ellos entregar una copia de todo lo que ellos tienen en su expediente. Si faltara algo o si por error ellos no procesaron algo, ahí lo podemos ver y entonces se lo podemos señalar para que ellos continúen con el procesamiento de ese caso. Entonces, no porque haya sido en el 95 quiere decir que todo esté perdido. Lo único sí es que se le tiene que dar un seguimiento constante, porque cuando son casos así donde quizás hay algo donde ellos no recibieron o dicen que no recibieron y usted sí los mandó con comprobantes, se les puede explicar, o de lo contrario se les tiene que seguir insistiendo para que ellos se den una resolución. Pero siempre tiene que tener alguna resolución, no se puede quedar el caso en el aire, especialmente si es un caso del 95 que ya hoy en día por esas fechas estamos viendo las fechas de prioridad. Otra pregunta, dice, tengo ya 3 años con la visa U, tengo el permiso de trabajo, ¿qué probabilidad tengo de arreglar la residencia? Pues si tienes el estatus de visa U, el tercer año, después de que cumples 3 años, ya es hora de procesar la aplicación de residencia. Quiere decir someter la aplicación de residencia y someter todos los comprobantes que tienes que ser basados en la visa U para poder convertirte en residente. Entonces, si ya pasó 3 años, es un buen momento para empezar a hacer esa aplicación de residencia. Porque lo que no puedes dejar de hacer es que se expire tu visa U y después hacer la residencia, porque el día que tú presentas tu solicitud de residencia tienes que estar vigente con la visa U. Entonces es muy importante que si la persona ya tiene los 3 años, la ley dice que después de los 3 años ya puedes empezar a hacer la aplicación. ¿Qué pasa si me sale una enfermedad como el herpes? ¿Me podrán negar la residencia? Es una enfermedad
que es una enfermedad viral, es una enfermedad contagiosa, pero es una enfermedad tratable. Entonces, el consejo ahí es que primero se trate la enfermedad y entonces después presentar su examen médico. Lo que ellos están buscando mayormente son enfermedades quizás que son más contagiosas, como por ejemplo la tuberculosis o la hepatitis. Entonces, hay ciertas enfermedades que son contagiosas, que son más tratables que otras. Entonces, el consejo ahí es nunca desistir de meter una solicitud por tener alguna enfermedad, porque siempre hay formas de controlar, de mantener esas enfermedades contagiosas estables para que usted pueda recibir su beneficio de residencia. Y la otra pregunta dice, las personas que aplicaron por la 4ª categoría en el 2001, ¿cuántos años le falta para arreglar de México? 4ª categoría quiere decir hermano. Esa es una pregunta que nos hace mucho y que no es la respuesta no es fácil, porque cada mes, el 15 de cada mes aproximadamente, sale el nuevo boletín de visas, quiere decir las nuevas fechas, en qué casos se están trabajando. Entonces, sería irresponsable de mi parte y de parte del abogado darles una fecha exacta, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Entonces, yo no puedo adivinarles cuánto tiempo más va a tardar. Lo que yo le puedo decir es qué fecha está el día de hoy y cuánto más o menos se ha estado moviendo. La fecha del día de hoy está en junio del 98. O sea, quiere decir que están viendo los casos de junio del 98. ¿Qué va a pasar el otro mes? No lo sé. Si lo supiera, ya estuviera comprando la lotería. ¿Ya? Pero no lo sé. Entonces, lo que sucede es que cada mes cambia ese boletín. Ahora, muchas veces puede ese boletín adelantarse un mes, puede adelantarse 2, 3, 5 meses, como también puede estancarse por todo un año, como también puede retrocederse. Entonces, como no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo va a tardar, lo único que sí le podemos decir es hoy día, el día de hoy, el boletín de febrero dice junio del 98 para las personas de México que pidieron hermano. O sea, están revisando esos casos para residencia, junio del 98. Creo que ya terminamos. Familia, terminamos. ¿Cuántas gracias al señor licenciado por esta oportunidad que nos han dado de hacer preguntas? Ojalá que cada quien haya salido satisfecho con la respuesta adecuada. Ahora lo que es promesa se cumple. Vamos a sortear la Biblia y me gustaría... A ver, mamita, ¿tú puedes venir aquí para ayudarme? ¿Hay alguno que no entregó? Sí. Es donde está el nombre de la persona. Ven, tú me vas a ayudar. Ven, mamita. ¿Ya tú sabes leer? ¿Puedes leer? Sí. Bueno, pues a ver si lo intentamos en inglés. Con tu manita inocente tú vas a sacar esa. Y ese nombre es el que va a salir. ¿Lo puedes leer? José Sousa. Ah, qué bien. Vamos como... No. Este es el que va. Aparicio. Natividad Aparicio. Venga, se la lleva. Bravo. ¿Dónde anda la vida? Gracias, mamita. Muy amable. Muy bien. Espero que le sirva. Gracias, mamita. Que Dios te bendiga. Muy bien, hermanos. A ver, también, encárgate de disponer de esto. Pues aquellas otras, quizás darle una rompidita. Muy bien, le voy a pedir a hermana Marlene que pase por aquí para que nos despida en oración. Gracias por haber venido y nos vamos a ver
Vamos a colocarnos de pie. Estaba preguntando si alguien está interesado en sus teléfonos, su tarjeta o algo. A la salida del hermano Fermín va a darles. Les agradecemos nuevamente por haber venido. Ok, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre, estamos tan agradecidos de ti por tu amor, por los ángeles que nos han guardado, nos han protegido este día por ir y venir. Sabemos que hay muchas personas aquí con esta preocupación de migración, pero sabemos también que todo está en tus manos y que tú también, Señor, pones tu parte en que cada caso sea resuelto y que cada persona sea protegida, Señor, y especialmente cada familia. Gracias porque como familia nos unimos en tu amor y como familia esperamos que tú nos ayudes a prepararnos para ir a morar a ese lugar donde no tenemos que tener problemas, Señor, de papeles. Que el único papel que necesitamos es aceptar la sangre de Jesús y seguir sus caminos. Gracias por llevarnos con vida a nuestros hogares. Una bendición para los abogados que han venido con nosotros esta tarde, que tú les sigas bendiciendo para que ellos sigan sirviendo a la comunidad. Gracias por tu amor nuevamente y por acompañarnos. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos todo. Amén. Nuestro deseo que pasen una feliz semana, algunos de ustedes. A la salida hay unos materiales, libros y demás. Sírvanse en llevarlos y